Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Buenas Doctora, tardes, sí se doctora. Sí escucha. se le escucha. Gracias. Vamos a hacer la clase de hoy día que es shock. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Se ve, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí, la vemos. Gracias. Vamos a hacer entonces la clase de shock. Para eso les he traído un caso clínico de una persona joven, un varón, un accidente de tránsito y que presenta un golpe en el abdomen. eh, cuando se accidentó y se golpeó con un parachoque de un camión, ¿ya? Entonces, este paciente fue acogido por una ambulancia y le toman su frecuencia cardíaca 130 minutos, respiratoria 30 por minuto y la presión arterial 40-20. Entonces, ustedes están mirando de que tiene una frecuencia cardíaca muy alta, una taquicardia, una frecuencia respiratoria también muy alta, ¿no? Una taquimnia, y más bien la presión arterial está disminuida, ¿no? Entonces, cuando uno hace este examen físico de un paciente que ha sufrido un accidente y encuentra que la presión arterial está disminuida, entonces podemos hablar de shock, ¿no? Doctora, disculpe, se le escucha entrecortado. Entonces vamos a definir qué cosa es shock. Vamos a hablar un poco de, como estamos diciendo que la presión arterial en ese paciente determinó que se trataba de un paciente con shock, entonces vamos a ver cuáles son los factores que modifican la presión arterial. Vamos a ver también la respuesta frente a una hipovolemia, cuáles son los mecanismos de compensación, los efectos celulares frente a un shock y vamos a ver los diferentes tipos. Entonces, ya, entonces me voy a conectar por el celular para que me escuchen mejor y ¿cómo están escuchándome ahorita? Se le escucha entrecortado, doctora. Entrecortado, doctora. ¿Me escuchan ahora? Ah, ok, está muy mal. Igual entrecortado, doctora.
Ya, si pase las láminas puede ser. Y yo hablo por el... ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, doctora. Sí, doctor, ahora sí. Un favor, Sí, ahora disculpen, necesito que uno de ustedes me pase las láminas. ¿Quién me puede pasar las láminas? Baja la clase que les he publicado y pasan las láminas. ¿Alguien? Ya. Leslie, entonces te voy a poner de moderadora, ¿ya? Ya, Leslie, ya te puse, ¿ya? Ya ahorita lo subo, doctora. Ok, gracias. Entonces, como les iba diciendo, hasta que Leslie nos suba las láminas, estamos presentando un caso clínico de un joven que sufre un accidente de tránsito, estaba manejando en moto, sin casco, y su abdomen se choca con el parachoque de un camión. Y entonces lo llevan a emergencia, y en emergencia le toman sus funciones vitales, ¿no? Realmente es antes de que lo lleven a emergencia, le toman las funciones vitales para ver si en el momento en que está ahí en el pavimento necesita reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, cuando le toman las funciones vitales se encuentran eso, ¿no? Que estaba la frecuencia cardíaca muy aumentada, que estaba la frecuencia respiratoria también aumentada y que la presión arterial estaba disminuida. Entonces, yo les dije si encontrando la presión arterial disminuida, uno podía decir de que está en shock el paciente, ¿no? Y de todas maneras, ustedes cuando lean sus libros van a encontrar de que antes de que comience a bajar la presión arterial, probablemente ya estaba ocurriendo el shock, ¿no? Pero es una forma muy rápida y muy inocua de saber la gravedad de un paciente cuando uno le toma la presión arterial. Doctora, ¿lo puedo pasar a PDF porque el PPT se demora en cargar? Ya, como tú quieras. Entonces lo que vamos a hacer es definir el shock y ver cómo está la presión arterial indicando que un paciente está en shock. Ahí está, bacán, chévere. Pasa por favor, Leslie. Siguiente.
La siguiente. Ya. Entonces ahí nos quedamos, en que vamos a ver cómo es que la presión arterial también es modificada para poder decir que un paciente puede producirse el shock, ¿no? Porque hemos dicho que la presión arterial es la que determina fácilmente que un paciente se encuentre en este estado. Y finalmente vamos a ver los tipos de shock, ¿no? La siguiente, por favor, Leslie. Ya, entonces lo que estamos mirando ahí es un paciente, no un paciente, ¿no? Sino estamos tomando las funciones vitales y esas funciones vitales me van a dar la clínica, ¿no? Signos y síntomas de un paciente que está en shock. Entonces, lo más importante es reconocer que el paciente está en shock. He tenido la oportunidad de tener residentes internos en emergencia del hospital y a veces viene el paciente así, ¿no? Con la presión arterial muy baja, con la frecuencia cardíaca muy alta y los médicos que están ahí, los residentes los internos no pueden reconocer que se encuentran frente a un paciente con shock. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer. Entonces, cuando yo estoy reconociendo que el paciente está con shock, ¿qué significa eso? Que hay disminución de la perfusión, ¿no? Y esa disminución de la perfusión trae consigo disminución de la circulación. Y ustedes saben que para la reanimación cardiovascular, uno tiene que ver el ABC de la reanimación, ¿no? Que es la vía aérea, la respiración y también la circulación. Entonces, en este caso, la circulación es la que está disminuida. Entonces, si está disminuida la circulación, también está disminuido el transporte de oxígeno, ¿no? Y ese transporte de oxígeno es muy importante en algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, el corazón, el riñón, órganos que no van a poder funcionar si no tienen el riesgo sanguíneo ni tampoco la cantidad de oxígeno que necesita, ¿no? Entonces, una vez que ya he determinado, he reconocido que el paciente se encuentra en shock, la clase que vamos a hacer ahora es para determinar la causa de ese shock, ¿no? Y si yo encuentro y sé más o menos puede ser la causa fisiopatológica del shock, también sé, aunque no sepa de repente los nombres comerciales o los nombres genéricos de los medicamentos, yo sé qué cosa debe hacer el medicamento que le debemos dar, ¿no? La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, necesitamos saber entonces cómo es, qué factores van a regular la presión arterial. Entonces, principalmente están el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero el gasto cardíaco, a su vez, está modificado por dos factores, que son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene aumento de la frecuencia cardíaca, puedo yo decir que hay aumento del gasto cardíaco y por lo tanto hay aumento de la presión arterial. Sin embargo, el volumen sistólico también está modificado por tres factores, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad, que ahora vamos a verlo mejor. El otro factor de la presión arterial, uno era el gasto cardíaco, el otro es la resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica también tiene otros factores, como por ejemplo la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre o el diámetro del vaso. Entonces, supongamos que yo les diga, un paciente que está en Cerro de Pasco, ¿cómo estaría la viscosidad de la sangre? A ver, contéstenme. Está en Cerro de Pasco, hay altura, hay hipoxia, por lo tanto, ¿cómo está la viscosidad de la sangre? ¿Qué creen? ¿Sí? Alguien que me conteste porque no los puedo mirar ahorita, por favor. Aumentada. Claro que sí. Está aumentada porque hay glóbulos rojos incrementados, ¿no es cierto? Entonces la viscosidad de la sangre va a aumentar y por lo tanto aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto hay aumento de la presión arterial. ¿Ya? La siguiente, Leslie. Entonces tenemos que, en resumen, el gasto cardíaco es
el resultado del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si contamos que el volumen sistólico más o menos es 70 mililitros y la frecuencia cardíaca es más o menos 70 latidos por minuto, probablemente vamos a tener un gasto cardíaco aproximadamente en una persona de 70 kilos de 5 litros, ¿no? Sin embargo, las personas, de acuerdo a su actividad física, pueden tener mayor reserva cardíaca. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si es una persona joven, atleta, que come sano, etcétera, entonces yo voy a tener de repente una frecuencia cardíaca de 60, 70. Si yo voy a subir, por ejemplo, el Monte Everest, porque, no sé, tengo que subir, ¿no? Entonces, mi reserva cardíaca puede de repente aumentar a, no sé, a 100 o 120 para poder producir mayor riego sanguíneo a los órganos que se necesitan. Entonces, ese aumento de 70 a 120 significa reserva cardíaca, ¿no? Que mi corazón puede esforzarse más para poder suplir esa cantidad de sangre y oxígeno que necesitan los otros tejidos. Pero si, por ejemplo, yo soy gordita, sedentaria, no como muy bien, entonces probablemente mi reserva cardíaca sea mucho menor. Entonces me dicen, sube al Everest, definitivamente no voy a subir ni siquiera al segundo piso, ¿no? Entonces, eso viene a ser la reserva cardíaca. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, vamos a definir ahora qué es precarga. ¿Se acuerdan que yo les dije? El gasto cardíaco significa volumen sistólico más frecuencia por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y contractilidad. Vamos a ver qué cosa es precarga. Precarga es todo el volumen sanguíneo que hay en el corazón derecho y en los vasos sanguíneos venosos, que va a estar con todo ese volumen, inclusive a nivel de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, cuando todo eso esté lleno de sangre hasta antes de la sístole. Entonces, estoy llenando mi ventrículo, está llena mi aurícula y todos los vasos sanguíneos, especialmente los venosos, están llenos de sangre. Y entonces todo eso se llama precarga, antes de que comience la sístole, ¿ya? Entonces, es volumen. Entonces, ¿dónde estará aumentado esa precarga? Por ejemplo, si yo le pongo un suero a un paciente y lo dejo con 50.000 sueros poniéndole, probablemente su precarga va a aumentar. Pero si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene diarrea, vómitos, sangrado, entonces este volumen va a disminuir. Entonces, yo voy a tener la precarga disminuida. Si yo tuviese la precarga aumentada, ¿no? Muy aumentada, por ejemplo, entonces hay una ley que se cumple ahí, que se llama la ley de Frank-Starling, que dice que a mayor dilatación del músculo cardíaco, porque hay gran cantidad de líquido, ¿cierto? Entonces, a mayor dilatación, entonces se va a producir una mayor contracción también de la fibra miocárdica. La siguiente, por favor. Entonces, ahí están algunas causas por las cuales se puede alterar la precarga. La siguiente, por favor. Muy bien, y también está la explicación de la ley de Frank-Starling, ¿no? Entonces, la eyección de la sangre, ¿no? La cantidad de volumen de sangre que va a salir por la aorta va a depender mucho de la contractilidad de las sístoles del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la contractilidad también es otro factor que modifica el volumen sistólico. Hemos dicho, el volumen sistólico es modificado por la precarga, que ya hemos hablado que es la precarga, y por la contractilidad. Entonces hay circunstancias en que la contractilidad va a aumentar. Por ejemplo, el simpático con la adrenalina, noradrenalina, que son aminas, van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca también, pero también de la fuerza de contracción. Entonces, la contractilidad también aumenta el volumen sistólico, por lo tanto, el gasto arterial y por lo tanto, ¿cómo se llama? El gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene un infarto de miocardio, ¿no?
Entonces, el infarto de miocardio lo que va a producir es una disminución de la cantidad una disminución de la fuerza de contracción, ¿no? Porque hay músculo que está isquémico y no funciona y por lo tanto la contractilidad está disminuida. Entonces, si la contractilidad está disminuida, está el volumen sistólico disminuido, está el gasto cardíaco disminuido y está, por lo tanto, la presión arterial disminuida. La siguiente, por favor, Leslie. Y finalmente está la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Dice, es la fuerza de contracción del músculo cardíaco para vencer la resistencia que está oponiéndose a los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, los vasos sanguíneos están muy contraídos. Entonces, el corazón tiene que vencer esa contracción del vaso sanguíneo para botar sangre, ¿no? Por la aorta. Entonces, lo que hace es aumentar esa fuerza de esa contracción para vencer esa resistencia. A eso se le llama poscarga. Podría ocurrir también que, por ejemplo, en el corazón, la válvula aórtica, que es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, probablemente esté disminuida en tamaño. Se llama estenosis valvular aórtica. Entonces, si está disminuida de tamaño, también me está ejerciendo una resistencia para botar la sangre por ahí, por la aorta. Por lo tanto, también en este caso, la poscarga también está aumentada, ¿no? Entonces, la poscarga con la contractilidad y con la precarga van a modificar entonces el volumen sistólico. La siguiente, por favor, Leslie. Y por último, está la resistencia vascular periférica. Yo he mencionado que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Pero que la resistencia vascular periférica además tenía 3 factores que lo podían modificar, que era la longitud del vaso, es decir, a más largo el vaso hay mayor resistencia. De la viscosidad de la sangre, entonces es a mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia. Y también tiene que ver con el diámetro del vaso, ¿no? Entonces, de los 3 factores que pueden modificar la resistencia vascular periférica está principalmente el diámetro del vaso, ¿ya? La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, si yo tengo una disminución del flujo sanguíneo que debe ir a los órganos, yo tengo una disminución, eso se llama shock. Entonces, si yo tengo mecanismos compensadores de ese shock, voy a tener el shock de tipo compensado. Pero si pasa un tiempo y esos mecanismos de compensación no son suficientes, entonces probablemente voy a tener un shock descompensado. Y el shock descompensado va a tener como consecuencia la incapacidad para suministrar el oxígeno adecuado a los órganos para que estos puedan ejercer su actividad y no se va a llevar a cabo entonces un metabolismo de tipo aerobio, por lo tanto va a haber metabolismo anaerobio con un aumento de lactato, ¿no? Porque va a ejercer la respiración de tipo anaerobia con un aumento de lactato. Y también se va a producir el desencadenamiento de citocinas proinflamatorias y alteraciones celulares y endocrinas, ¿no? La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de compensación? Tenemos mecanismos de compensación de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos mecanismos de compensación. La siguiente, por favor, Leslie. Ok. Entonces, en estos mecanismos de compensación, por ejemplo, tenemos, si este paciente sufre este accidente de tránsito, pierde volumen sanguíneo, y esa pérdida de volumen sanguíneo hace que tenga disminución de la precarga, y por lo tanto, a la disminución de la precarga va a haber disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. Entonces, una de las respuestas más rápidas que va a ocurrir en el organismo es la respuesta del simpático.
Y la respuesta del simpático lo que va a hacer es producir la vasoconstricción del vaso sanguíneo periférico y por lo tanto aumenta la resistencia vascular periférica. Y habíamos dicho resistencia por gasto, presión. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, puede aumentar la presión arterial. Pero no solamente eso hace el simpático, sino también el simpático tiene la facultad de cronotrópica positiva, que es cronotrópica e inotrópica positiva. En esa propiedad trópica lo que hace es aumentar también la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también la fuerza de contracción. Entonces, tanto aumentando la frecuencia cardíaca como aumentando la fuerza de contracción, también se aumenta el gasto cardíaco. Ya. La siguiente, Leslie. Pero como les dije yo, que hay disminución del volumen sanguíneo y entra a jugar un papel muy importante inicialmente el simpático, entonces el riñón va a captar que hay disminución del líquido extracelular y que la presión también arterial está disminuida y que hay una vasoconstricción. Entonces, lo que hace el riñón es a nivel de del sistema yuxtamedular, se va a producir la excreción de renina. Y esta renina va a convertir el angiotensinógeno que sale del hígado en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se origina a nivel del pulmón, ¿no? Entonces es muy importante la angiotensina 2 porque también, al igual que el simpático, y mejor todavía que el simpático, va a producir una vasoconstricción, es decir, un aumento de la resistencia vascular periférica, produciendo un aumento de la postcarga. ¿Por qué? Porque está produciendo vasoconstricción. Pero a su vez, también va a producir a nivel de la glándula suprarrenal la excreción de aldosterona. Y la aldosterona, como ustedes saben, lo que va a hacer a nivel de los túbulos distales es la retención de sodio. Y al retener sodio va a retener agua y al aumentar el agua va a producir también aumento de la precarga. Y el aumento de la precarga también condiciona el aumento del volumen sistólico, del gasto cardíaco y también de la presión arterial. La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, ya que hemos hablado de la angiotensina 2 no solamente es un potente vasoconstrictor, como hemos dicho, ¿no? Sino que también va a activar, va a tener un efecto sinérgico con la actividad simpática para producir también vasoconstricción. Como ya habíamos mencionado, a nivel del riñón va a producir, a nivel de la corteza suprarrenal va a producir la reabsorción de sodio. Y la vasoconstricción que se va a generar no solamente es a nivel de la arteriola, sino también a nivel de la vena. Y en la hipófisis, la angiotensina 2 también va a producir la excreción de la hormona antidiurética y también la producción de sed, ¿no? Todos estos mecanismos con el fin de producir aumento de la resistencia vascular periférica y también aumento de la precarga. La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a llegar a clasificar el shock. El shock puede ser entonces, por lo tanto, si hemos dicho que la presión arterial tiene que ver con el gasto cardíaco y con la resistencia vascular periférica, definitivamente entonces el shock también tiene que ver con estos factores, ¿ya? Entonces, si yo tengo el gasto cardíaco que está reducido, porque de repente la frecuencia está disminuida, porque, por ejemplo, hay un infarto, hay taquicardia, hay una arritmia, qué sé yo. Entonces, si el gasto cardíaco está disminuido porque la frecuencia cardíaca está disminuida, porque hay un defecto en el corazón que hace que no tenga una buena frecuencia cardíaca, entonces voy a tener un shock de tipo cardiogénico. Pero si el gasto está disminuido y lo que está disminuido es el volumen sistólico, ya sea porque de repente no hay un llenado cardíaco adecuado, porque de repente el corazón está, no sé, muy
rígido, o por una falla en la eyección porque no tiene fuerza para poder producir la eyección de la sangre, o entonces también se va a producir un shock de tipo cardiogénico, ¿ya? Y cuando el volumen sistólico esté reducido, porque realmente solamente es disminución del volumen, entonces estamos frente a un shock de tipo hipovolémico. En relación a la resistencia vascular periférica, si yo tengo un paciente que tiene una inadecuada vasodilatación, una gran vasodilatación, y esa gran vasodilatación hace de que no llegue sangre a los tejidos, entonces vamos a estar frente a un shock de tipo distributivo. Entonces tenemos un shock de tipo cardiogénico, un shock de tipo hipovolémico y un shock de tipo distributivo. También existe otro shock que se llama shock obstructivo. Supónganse que todo está bien, el corazón está bien, está funcionando todo bien, los vasos sanguíneos están bien, hay suficiente sangre, pero se tapona uno de los vasos sanguíneos. Entonces, ese taponamiento del vaso sanguíneo también va a impedir que llegue ese flujo sanguíneo a los tejidos. Entonces, estamos hablando de shock de tipo obstructivo, ¿ya? La siguiente, por favor, Leslie. Como dijimos entonces, estamos frente a un paciente que no tiene un flujo sanguíneo adecuado. Este flujo sanguíneo inadecuado lo que va a producir es un daño a nivel de la mitocondria. Y a nivel de la mitocondria va a producir una disminución de la producción de los ATPs, porque no se va a producir el metabolismo aerobio. Y por lo tanto se va a producir una disminución del pH, una acidosis y una autólisis, ¿no? A nivel del núcleo también se va a producir una alteración de la membrana y por lo tanto un aumento de la gradiente de iones, produciéndose un edema del núcleo y una destrucción del núcleo. Además también van a haber ciertos iones que van a aumentar, como el calcio. Y ustedes saben que el calcio está asociado a apoptosis, ¿no? Apoptosis de la célula. Entonces, son las alteraciones a nivel celular que va a producir el shock. La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, cuando yo tengo un shock de tipo hipovolémico, yo me tengo que preguntar, ¿no? ¿Es una alteración de la bomba? ¿Es una alteración del vaso sanguíneo? ¿Es algo obstructivo o es volumen? Definitivamente el shock hipovolémico tiene que ver con volumen de líquido de sangre, ¿no? La siguiente, por favor, Leslie. Entonces, acá vemos que un shock hipovolémico puede ser por pérdida de sangre externa o por pérdida de sangre interna, o por pérdida de líquidos también, como por ejemplo diarreas, vómitos, ¿no? O por pérdida de plasma, como en quemaduras, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y entonces voy a tener una hipovolemia. Esta hipovolemia va a producir una disminución del retorno venoso al corazón y por lo tanto hipotensión arterial. Esta hipotensión arterial va a producir una estimulación de los vasoreceptores aórtico y de la carotidia. Y entonces se va a producir una respuesta de tipo adrenérgica con salida de aminas, ¿no? Como la adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas. Estas catecolaminas van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción, pero también una resistencia vascular periférica aumentada. Esta resistencia vascular periférica o vasoconstricción a nivel del riñón va a producir la liberación del sistema RAS, ¿no? La renina, angiotensina, aldosterona, y eso va a producir una retención de agua y sodio, aumentando la precarga. Pero también se va a producir por la angiotensina 2 una gran vasoconstricción y también va a producir disminución de la perfusión tisular y finalmente un metabolismo de tipo anaerobio. La siguiente, por favor.
Entonces, si se estimula los quimioreceptores carotidio y aórtico, van a favorecer la excreción de sustancias generalmente de tipo vasoconstrictoras, pero también de la aldosterona. La siguiente. Entonces, esto explicaría los síntomas y signos que tiene el paciente. Por ejemplo, ¿por qué el paciente tiene frialdad y palidez de la piel? Porque hay una gran vasoconstricción. ¿Quién está produciendo esa vasoconstricción? Inicialmente el simpático y después la angiotensina 2. Además, se produce una gran sudoración. La sudoración también la produce la estimulación de las glándulas sudoríparas a través del sistema simpático. Voy a encontrar un paciente taquicárdico, porque la taquicardia es el mecanismo compensatorio para aumentar el gasto cardíaco. ¿Y quién está produciendo la taquicardia? La está produciendo también el simpático. Pero, sin embargo, a pesar de que hay una vasoconstricción generalizada en el corazón mismo, a nivel de las arterias coronarias, se va a producir una vasodilatación. A nivel renal, si hay disminución del flujo sanguíneo y hay hipotensión, entonces hay vasoconstricción renal. Esta vasoconstricción renal, dijimos anteriormente, que originaba la activación del sistema RAS, pero también origina una disminución de la producción de orina, oliguria, y por lo tanto disminución de la excreción de sustancias nocivas y se produce la azoemia, ¿no? Entonces puede haber una insuficiencia renal aguda. Y van a ver pulso también muy rápido, un pulso que se llama pulso filiforme, porque hay disminución de la amplitud del pulso por la disminución del volumen sistólico. Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, entonces, otro shock, que es el shock distributivo. En el shock distributivo, la falla es del tono vascular. No hay falla de bomba, no es obstructivo, no hay falla de volumen, sino del tono vascular. La siguiente, por favor, Leslie. Entonces vamos a ver algunas causas de este shock distributivo. Puede ser la sepsis, la hipoxia, puede ser una intoxicación, puede ser de repente anafilaxia, ¿no? Entonces lo que se va a fallar acá es el tono vascular. Entonces hay una gran vasodilatación de la circulación. Los glóbulos rojos se encuentran atrapados en esta circulación de la periferia y por lo tanto estos no llevan oxígeno a los tejidos que debería de llevar, especialmente los tejidos nobles. Y entonces hay una disminución del retorno venoso, disminución del volumen minuto y disminución del gasto cardíaco. La siguiente, Leslie. ¿Y por qué se produce esta gran vasodilatación? Normalmente deberíamos tener un minuto. Normalmente nosotros deberíamos tener una vasoconstricción, ya sea por el sistema simpático, ya sea por el ingreso de calcio, y se va a producir una vasoconstricción, ¿no es cierto? Pero en estos casos donde hay un shock de tipo distributivo, se está produciendo más bien otras sustancias como el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial, que van a aumentar el GMP cíclico, aumentan la quinasa y se produce la disminución de la fosforilación de la miosina y por lo tanto no se lleva a cabo una vasoconstricción. Entonces lo que va a producirse en este tipo de shock es una gran vasodilatación. Entonces acá vemos en esta lámina que el óxido nítrico a través del calcio o a través del GMP cíclico está produciendo vasodilatación. Estamos viendo que también el pH
el metabolismo de tipo anaerobio también va a producir disminución de la fosforilación de la miosina y vasodilatación. Y también estamos viendo que el aumento de la vasopresina, hormona antidiurética, también va a producir vasodilatación. La siguiente, por favor. Ya, solamente para que vean ahí cómo varios receptores de la vasopresina pueden producir primero vasoconstricción, pero hay un receptor que es el B3 que va a producir una vasodilatación, ¿no? La siguiente. Y tenemos el shock de tipo neurogénico. El shock de tipo neurogénico también es un bloqueo que puede ser farmacológico o por un accidente y por lo tanto se va a producir un bloqueo del sistema simpático. Entonces, al no haber sistema simpático que va a producir vasoconstricción en el vaso sanguíneo periférico, por lo tanto se va a producir entonces una vasodilatación. La siguiente. Y el shock de tipo séptico. En el shock de tipo séptico tenemos las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas van a eliminar unas exotoxinas y estas exotoxinas van a determinar la salida de células de defensa que pueden ser los macrófagos. Y estos macrófagos, a través de unos receptores que son los receptores Toll-like, van a producir la secreción a través del reconocimiento de patrones asociados al patógeno, la secreción de mediadores inflamatorios. Dentro de los mediadores inflamatorios se puede apreciar, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el tromboxano A2 y el sistema de complemento. Pero además también va a producir la salida de óxido nítrico. El óxido nítrico se divide en dos, un óxido nítrico inducible, que es el malo, y un óxido nítrico endotelial, que sí es el bueno, ¿no? Tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 1 y 6 son depresores del miocardio, ¿no? Van a disminuir la frecuencia del corazón y su contractilidad. Este óxido nítrico, que están viendo ustedes en la parte superior, puede producir disfunción del endotelio y una vasodilatación. Entonces, ya hemos dicho, en el shock de tipo distributivo, principalmente el problema es una vasodilatación. Entonces, cuando afecta el endotelio, va a activar al factor tisular del endotelio, ¿no es cierto? Y entonces eso va a generar la protrombina, y después esa protrombina se va a convertir en trombina. Y el fibrinógeno en fibrina, para formar entonces un coágulo sanguíneo que está presente en este tipo de pacientes cuando tienen este tipo de shock, ¿no? Esta gran vasodilatación que va a haber, va a producir vasodilatación en varios órganos. Por ejemplo, en el cerebro va a producir obnubilación, ¿no? Obnubilación y delirio. A nivel del pulmón va a producir dificultad respiratoria. Y al nivel del sistema cardiovascular va a producir aumento del lactato, ¿no? Va a producir radicales libres, va a producir inflamación. Y finalmente eso puede llegar a la muerte, ¿no? La siguiente, por favor. Y el shock anafiláctico también pertenece a este tipo de shock. Yo tengo un alergeno, que puede ser, no sé, el polvo, un medicamento, ¿no? Entonces el medicamento entra, hay una célula presentadora de antígeno, porque el medicamento vendría a ser un antígeno, y esta célula presentadora del antígeno va a presentárselo al linfocito T, y el linfocito T se va ¿cómo se llama? Va a madurar, ¿no? Va a madurar y va a producir la activación del linfocito B, y el linfocito B va a producir anticuerpos.
y estos anticuerpos van a ir contra el mastocito. Y el mastocito va a tener ciertas sustancias como por ejemplo la histamina, prostaglandinas, citoquinas que van a producir una gran vasodilatación. Entonces, por eso es que el shock anafiláctico se caracteriza por ser un shock distributivo. La siguiente, por favor. Entonces, yo había dicho que un paciente con shock hipovolémico tenía una gran vasoconstricción. Por lo tanto, la precarga puede estar disminuida o normal. Pero en un shock distributivo, la precarga está disminuida porque se queda en los vasos sanguíneos en rémora porque están vasodilatados, ¿no? En el shock hipovolémico, el vaso sanguíneo va a producirse vasoconstricción. En el shock distributivo, el vaso sanguíneo va a estar dilatado. En relación a la piel, ¿cómo va a estar la piel en el shock hipovolémico? Va a estar fría, va a estar pálida y va a estar sudorosa. En cambio, en el shock de tipo distributivo, debido a la vasodilatación, se va a producir una piel caliente, ¿no? Una piel roja y también se va a producir sequedad, ¿no? Sequedad de la piel. Y en cuanto al gasto cardíaco, definitivamente está en el shock distributivo puede estar normal, mientras que en el hipovolémico está disminuido. La siguiente, por favor, Leslie. Ahora vamos a ver el shock de tipo cardiogénico. ¿Qué estará mal acá? ¿La bomba, el tono, el volumen, la obstrucción? ¿Qué creen? ¿Alguien? La bomba. Claro, la bomba. La siguiente, Leslie, por favor. Entonces hay una disminución de la función cardíaca y esa disminución va a producir hipoxia tisular por este inadecuado volumen intravascular, ¿no? Definitivamente es la bomba. La siguiente. Entonces, en el shock cardiogénico se va a producir disminución de la contractilidad, ¿no? Por un infarto, por una arritmia, por una taquicardia, y eso va a producir disminución del gasto cardíaco, y la disminución del gasto cardíaco va a producir disminución de la disponibilidad del flujo sanguíneo por los tejidos, ¿no? Muy bien. La siguiente. Acá estamos viendo de que si hay una lesión miocárdica, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco van a estar disminuidos, ¿no? Porque hemos dicho, si hay disminución de la contractilidad, hay disminución del volumen sistólico. Así es. Por lo tanto, ¿hay hipotensión? Claro, hay hipotensión. Si hay hipotensión, ¿hay disminución de la perfusión tisular? Claro, porque la cantidad de volumen sanguíneo está disminuido. Y también hay disminución de la misma arteria coronaria, ¿no? De la perfusión de la arteria coronaria. Los mecanismos compensadores de este trastorno van a ser taquicardia y aumento de la frecuencia cardíaca y también una vasoconstricción. Sin embargo, si esto persiste, los mecanismos compensadores no van a poder compensar, valga la redundancia, y se va a producir entonces un metabolismo de tipo anaerobio, ¿no? ¿Qué pasa con el corazón mientras tanto? En el corazón, como no se puede eyectar la sangre adecuadamente y se queda ahí depositada, entonces va a haber un aumento de la presión al final de la diástole. Ese aumento de la presión al final de la diástole le va a traducir hacia la parte de atrás, hacia los pulmones, y va a producirse entonces una congestión pulmonar. Si hay una congestión pulmonar, el alveolo no puede recibir aire para producir el intercambio gaseoso y por lo tanto va a haber mayor hipoxemia, ¿no? Entonces, esta hipoxemia que está originada en esta parte del brazo, más otra hipoxemia acá, va a ser una mayor hipoxemia para esta persona. Muy bien. La siguiente. Si hay una falla en la bomba,
hay algunos otros mecanismos compensadores, ¿no? Como por ejemplo el simpático que ya habíamos mencionado, el flujo sanguíneo renal, que también habíamos mencionado, y también la hipertrofia. Entonces se dice de que a mayor grosor de la pared torácica va a ejercer una menor presión a nivel celular, ¿no? La siguiente, por favor. Si nos preguntamos, ¿hay proceso inflamatorio en un paciente que tiene un shock? Definitivamente, ¿ya? Entonces puede ser aumento de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral o el óxido nítrico, que va a generar mayor gasto cardíaco, perdón, menor gasto cardíaco por depresión miocárdica, o si no, una mayor dilatación. La siguiente, por favor. Y acá estamos viendo el otro tipo de shock, que es el shock distributivo. Puede ser, por ejemplo, una embolia, ¿no? Puede ser un neumotórax, o puede ser que de repente el corazón esté lleno de sangre, como por ejemplo en el hemopericardio, que impida que se llene esta cavidad, ¿no? En la siguiente. Entonces se produce una obstrucción física del retorno venoso. Eso va a originar una disminución del volumen minuto. Y eso va a originar una disminución del gasto cardíaco, ¿no? La siguiente, por favor, Leslie. Ok, entonces en resumen, si yo tengo un shock por cualquiera de los motivos, va a haber disminución del flujo sanguíneo y eso va a producir disminución del metabolismo aerobio y disminución de ATP. Entonces se va a ir el metabolismo por la vía anaerobia y entonces se va a producir incremento de lactato con mayor acidosis metabólica, que va a alterar la bomba sodio-potasio ATPasa y se va a producir un aumento de la permeabilidad de la membrana celular con incremento de la salida o destrucción de estas enzimas, ¿no? La 7. Y finalmente se encuentra un cuadrito donde ustedes pueden de repente hacer comparaciones entre los diferentes tipos de shock y cómo está la resistencia vascular periférica, cómo está la presión arterial, cómo está la presión central, la venosa central, ¿no? Muy bien. Y el gasto cardíaco, ¿no? Donde dice cardiac output, ese es el gasto cardíaco. Muy bien. Creo que ya no hay más, Leslie. No, ya acabó, doctora. Ok, gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Bueno, doctora, mi pregunta es un poco aquí, Congela. Básicamente el shock es causado por una insuficiencia, que el corazón no puede llevar el suficiente oxígeno al cuerpo, ¿no? Eso es lo que, o cuando no hay suficiente oxígeno al cuerpo, que es insuficiencia, ¿no? Claro, claro, sí es. Es una disminución del flujo sanguíneo que tiene que ir a los tejidos, ¿no? Y llevar oxígeno ahí. Y el oxígeno. Que principalmente por el oxígeno, todo el causante, ¿no? Pero que lo puede causar varias cosas, ¿no? ¿Perdón? Si el esto causante la falta de oxígeno, que puede ser por, o que el pulmón no lleva el suficiente oxígeno, o el corazón no puede llevar el volumen suficiente de sangre o presión. Claro, pero el shock no es producido por el pulmón, ¿ya? El shock es producido Por la falta de o oxígeno. bien por claro, pero es producido por bien por el volumen de líquido, o sea, de sangre,
o bien por una alteración de la bomba, ¿no? Tanto en su fuerza de contracción como de repente en su frecuencia cardíaca. Es una alteración por una obstrucción del flujo sanguíneo, por un taponamiento, por un émbolo, por una... Y o puede ser por el vaso sanguíneo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, yo tengo una consulta. Sin importar el tipo de shock que se pueda presentar, se le considera un proceso inflamatorio, ¿verdad? También. Es que toda isquemia, doctora, porque estamos diciendo, es una disminución de la cantidad de flujo sanguíneo a un tejido, ¿no es cierto? Si hay disminución del flujo sanguíneo a un tejido, se va a producir isquemia. La isquemia per se ya produce una inflamación. Ah, ya, doctora, gracias. Ujú. Entonces, lo que les estaba diciendo al inicio de la clase, si yo sé cuál es el mecanismo, yo sé cuál es el tratamiento, ¿ya? Entonces, no sé si, ¿qué hora es, por favor? 3 y, ya me pasé ya. Bueno, cuando hagamos de repente la parte de seminario, ahí podemos ahondar un poquito más y también de repente hacer algunas preguntas de sondeo para aclarar los temas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Me toca hacer en la clase con el otro grupo. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.